con un instrumento completamente diferente, que eso espera el gobierno que impacte favorablemente en términos de reducción de la inflación. Para hablar de todo esto estamos en contacto con Juan Manuel Trufa, economista, director de la consultora Outlier, para ver si nos explica si esto realmente puede ser así, si es cierto que reduciendo la cantidad de pesos no hace falta incrementar tanto las reservas. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a los dos? Mariano, Fernando, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Eh, ¿Comprás este discurso que tiene el gobierno que dice, bueno, si voy a reducir la cantidad de pesos, voy a tener el mercado cambiario controlado y sigo mi camino hacia la salida del cepo, aunque no tenga dólares frescos? bueno, en algún punto, si tenés un enfoque monetario, sí, esto es así. Ujú. Igual creo que con respecto a lo que vos mencionás de la nueva gestión monetaria, lo que intenta hacer principalmente, el principal objetivo, más allá de lo discursivo que intentó poner, digamos, en cabeza del Tesoro, eh, la, digamos, la causa de la existencia de los pasivos remunerados, acá lo que hay principalmente es una liberación al Banco Central para poder fijar una tasa de política monetaria, que Ujú. es un elemento que lo podés utilizar justamente para intentar acomodar la economía a través de la tasa de política monetaria que se transmita al resto de las curvas de pesos. Entonces, creo que el primer cambio es ese. En términos agregados no hay grandes Ujú. cambios, simplemente se cambia, se pone en cabeza del Tesoro el total de deuda de pasivos remunerados que tenía el Banco Central, y el Tesoro los va a tener que pagar con el superávit. Si el Tesoro sigue teniendo superávit, bueno, se pagará de ahí, más Bien. allá de algunas implicancias contables. Ujú. Bien, con lo cual, digamos, para vos el tema clave pasa más por la tasa que por la reducción y el tiempo que va a llevar la reducción o la extinción total de los pasivos remunerados. Ahora bien, ¿qué pasó con la tasa? Porque Caputo inclusive en algunas presentaciones suele decirlo, donde ellos ponen como un elemento central, sobre todo en comparación con lo que pasó en la era de Macri, con un Banco Central que entonces fue con la tasa bien arriba, diciendo, bueno, mientras haya interés real para los depositantes, la inflación en algún momento va a bajar, porque todos van a apostar al peso y la inflación va a bajar. Bueno, eso finalmente no terminó ocurriendo y ahora Caputo arranca este plan con la postura inversa, de decir, bueno, no pasa nada si tengo tasa negativa porque eso me va a ayudar a licuar todos los pasivos y a limpiar el balance del central. Bueno, acá hay unas Ujú. salvedades que hay que hacer, y creo que incluso en el discurso del otro día, del 28 de junio, esto quedó en claro. La diferencia con el periodo anterior, en donde se utilizó la tasa para justamente lo que vos mencionás, recordemos que el gobierno decidió levantar el cepo desde el momento uno, a Ujú. diferencia de ahora, que decidió mantener el cepo, con lo cual es correcta la interpretación en el contexto de un cepo de poder bajar la tasa, porque ahí había una necesidad que era, dada la gran cantidad de pesos emitida por la administración anterior, la idea era poder licuar eso. Entonces, si vos subías la tasa, tenías el efecto contrario a la licuación. Como mantuvieron el cepo, y un Ujú. cepo incluso más firme que el cepo que recibió y levantó la administración de Macri, quizás se tornó razonable bajar la tasa con fuerza, inicialmente probando que no existiera ningún impacto, bajándola fuertemente para que ayude a licuar los pasivos remunerados. Ahora bien, Ujú. en la conferencia del 28, en particular es Bausili quien lo menciona y quien lo deja entrever, y es consistente con el hecho de mover los pasivos remunerados de cabeza del Banco Central al Tesoro. Ellos deslizan que esto le va a permitir al Banco Central ir hacia un terreno de tasa real positiva, que es lo que vos mencionás, que es, digamos, la forma de utilizar la tasa de interés para gestionar la política monetaria. Entonces, habida cuenta de lo que está haciendo, la lectura es que está preparando el camino para tener digamos, el efecto que puede llegar a ejercer la tasa de interés como instrumento de política monetaria, cosa Ujú. que claramente dejó de lado para la primera etapa. En esta segunda etapa, la tasa de interés está disponible. Nosotros creemos que
la va a tener que usar, pero obviamente en algo que vos hacías en un muy buen resumen inicial, estabas haciendo el resumen y digo, bueno, me van a quedar pocas cosas para decir, ¿no? Pero digamos, la tasa de interés en su momento no la querían usar, pero ahora la van a tener que usar. ¿Y cuánto? Y bueno, va a depender de la cantidad de reservas que tengan y eso va a estar influido por si consiguen dinero fresco o no consiguen dinero fresco. Entonces, si tienen reservas más la tasa, quizás sea un mix de ambas cosas y con eso traten de prepararse para la salida del cepo. Hoy el dinero fresco justamente se ve lejos, ¿no? Se ve lejos la posibilidad de hacer un repo, de que el FMI te adelante plata para, especialmente que sea para abrir el cepo, sea para eventualmente poder dársela a los ahorristas. Y los bancos que también se quejan diciendo la deuda del Tesoro tiene mucho más riesgo que lo que es el central, históricamente. Bueno, hay dos preguntas en una. Que haya dinero fresco puede haber dos variantes. Una es que ahora vence uno de los programas, que cuando salga un nuevo programa reacomoden los vencimientos para dar más, que en el agregado no tengas más plata, pero que tengas más plata en la primera parte y que puedas utilizar parte de esa plata para intentar salir del cepo. Otra es que haya un poco de fondos frescos. Esto no lo vemos como algo imposible. Quizás no vas a hablar de 15.000, 10.000 millones de dólares, obviamente que no, pero por ahí podés conseguir alguna cantidad de dinero que te lo permita. En cuanto al riesgo del tesoro, bueno, ahí hay bastante para discutir, Mariano, porque está la discusión de si el tesoro incumple, el BCRA paga. Hasta qué punto no están iguales los riesgos, ¿no? Porque si el Tesoro no va a pagar, el BCRA no tiene razones para pagar tampoco, o sí. Entonces, hoy el mercado claramente está apreciando, digamos, de alguna manera diferente lo que es riesgo de uno y riesgo de otro, pero estamos dentro de un cepo. Si vos mirás la curva corporativa, de todo lo que es la curva de ON, la tenés realmente muy baja versus la curva del Banco Central con BOPREALes, por ejemplo. Si vos vas a una ON versus lo que te rinde un BOPREAL, la diferencia es sustancial. Lo que pasa es que estás operando en un entorno de cepo. Entonces, con un entorno de cepo se te distorsionan las señales, incluso se te distorsiona el nivel de tipo de cambio. Es por eso que nosotros venimos sosteniendo que el gobierno va a tener que, previo a salir, va a tener que tener algo como para sondear no solo el nivel de tipo de cambio, sino también el nivel de riesgo que le determine a qué tasa va a poder salir a tomar deuda si es que sale del cepo para refinanciar todo lo que viene en el 2025. Bien, Entonces, con lo cual, ojo, Juan Manuel. porque el riesgo central tesoro, en este momento me parece que están un poco opacados como para delimitarlos. Bien, pero digo, para poner bien en claro el tema de los riesgos, allí si el Tesoro no pudiera manejar bien su deuda, habría una de dos opciones, las dos bastante malas. Una sería reperfilar, no sé, lo que hizo Macri sobre el final de su gobierno, o la otra sería volver a emitir, porque digamos, en última instancia, por esta nueva deuda del Tesoro, el central va a ser, no sé cómo llamarlo, un prestamista de última instancia, digamos, si el Tesoro no puede pagar, el central va a tener que emitir. Claro, claramente, en todo lo que es interno la duda está con respecto a eso. Ahora, no te olvides que si depende del momento, porque si vos tenés una necesidad en un momento de expansión, quizá no tenés que, o sea, por más que emita, no tenés un impacto inflacionario, entonces podés darte el lujo de emitir. Obviamente que van a venir las cuestiones de está emitiendo, está expandiendo y todo lo que vos quieras, pero en definitiva el problema de la expansión, ¿cuál es? Y que se te vaya a precio, que se te vaya a tipo de cambio. Entonces, si vos estás en un periodo expansivo, vas a expandir, necesariamente vas a tener que expandir y eso no necesariamente va a tener que tener un impacto. El problema es que las medidas que han implementado, todo lo que vos denominaste fase 1 del plan, la verdad que fueron todas contractivas. O sea, nosotros vemos que la única expansiva realmente es levantar el cepo. Entonces, si levantás el cepo va a ser expansivo. Y quizás ahí vas a expandir sin necesidad de que tengas impacto en el tipo de cambio o en los precios. Pero está la otra cuestión, de en qué nivel de tipo de cambio real salís, vos lo mencionaste. Eso es una discusión que el gobierno no quiere tener, es una discusión que en términos académicos se tiene solamente acá y no se tiene en otros países. Quizás
porque es cierto lo que plantea el gobierno, depende del punto que vos uses, estás arriba o estás abajo. Creo que hay tantas explicaciones como puntos de partida para analizar. Quizás lo que hay que ver, y es algo que nosotros usamos, es el precio efectivo de los productos de exportación. Si vos tomás el precio efectivo de soja, nosotros lo seguimos bastante, ahí tenés un poco una idea de en qué nivel de tipo de cambio estás, como para ver qué efectos puede llegar a tener el salir o no salir en estos niveles. Hoy estás en un nivel, digamos, de la media un poquito para abajo, no podés decir que estás súper apreciado, pero tampoco digamos que estás aprovechando esa devaluación que se hizo, ya se ha perdido gran parte. Totalmente, por eso es que como que el mercado espera alguna señal del gobierno de que empiecen a liberar algo en cuanto a la restricción de los 90 días, la restricción cruzada de los 90 días entre el MULC y el CCL, los 200 millones de pesos que ahora con la suba del dólar financiero es mucho menos los dólares que se pueden comprar por día. Y mira, claro, y mira lo mal que le fue en junio en cuanto a las reservas. Bueno, sí, la verdad que junio fue un mes que sorprendió un poco y quedó vendedor en 84 millones, o sea, no solo que no pudo acumular compras, sino que terminó vendiendo. Julio, la verdad que viene flojo. Julio, me gustaría hacer alguna mención. Julio, digamos, estadísticamente no necesariamente es un mes de venta. La verdad que en el promedio de los últimos 20 y pico de años, julio termina siempre en promedio siendo comprador de reservas el Banco Central. Obviamente que hubo algunos periodos en los cuales, algunos julios en los que terminó vendiendo, pero el rango te determina que el promedio está comprador. En la medida en que no acumule, sí, obviamente que vienen las dudas. Vos no acumulas dólares, junio perdiste, en julio arrancaste mal, hoy lleva 184 millones. Si sigue con esta misma dinámica de compra, a pesar de que ayer compró 50 millones, va a llegar a comprar 500. Esto se pone bastante lejos de los 2.400 que tuviste en mayo o 3.300 que tuviste en abril. Con lo cual, sí, es un tema que le está costando. Ayer, para que se den una idea, prácticamente se podría decir que el total del volumen del mercado de cambios oficial estuvo determinado por CIAR, por lo que informó el complejo agroindustrial. O sea que son los únicos que en este momento están liquidando y sosteniendo el volumen. Eso claramente va a tener que revertirse si el gobierno quiere incorporar reservas, salvo que venga de la mano de, como hablamos previamente, algún fondo fresco, y dice, bueno, listo, acomodamos las cosas con esto, pero en vista de lo que se ve, sí, le está costando bastante hacer compras de dólares. Por último, Juan Manuel, me imagino la pregunta que te harán tus clientes todo el tiempo. El cómo se sale del cepo está claro, va a ser de manera gradual, no hay que esperar que se salga de un día para el otro. La pregunta es ¿cuándo? ¿Estás viendo que ese proceso gradual de salida del cepo se puede dar este año o ya queda para 2025? Nosotros lo estamos viendo más sobre fin de año. La verdad que en la medida que la brecha se te amplía, se te complica la salida del cepo. Creemos que el mejor momento dentro de lo que la historia quizás pasó, teníamos una brecha realmente muy, muy baja. El problema está en cómo viene la brecha de aquí hacia adelante. En la medida que si la brecha se amplía va a ser complicado y van a tener que apurar la salida del cepo. Entendemos que el mensaje, la comunicación de parte del gobierno no dé indicios de cuándo, porque si no, el mercado se te va a anticipar. Obviamente. Entonces, es lógico que te desvíen un poco la atención y te sostengan hasta el último momento que no. Nosotros venimos siguiendo lo que eran las tasas positivas, reales positivas, que venían muy bien si uno ve la curva SER en términos reales, se venía yendo a un terreno positivo. Esta última semana tuvo un poquito de retracción. ¿Por qué? Porque aparentemente el mercado empezó a ver y dijo, bueno, por ahí tenemos más cepo por más tiempo. Es una sensación que quedó después de la conferencia del 28, en la que todo el mundo estaba diciendo, viernes 28, viernes, anuncio, Banco Central, Ministro de Economía, listo, nos van a decir lo que todos estamos esperando, porque hoy el mercado está mirando cuándo salís el cepo. Y como eso no pasó, todo el mercado empezó a creer que va a haber cepo por más tiempo. Ojo, porque quizás
eso puede ser un buen momento para que el gobierno tome alguna decisión. Lo que pasa es que si deja que esto transcurra mucho tiempo, el mercado te vuelve a ajustar la tasa a terreno negativo y tenés Claro. el problema que cuando salís saltás. Entonces, nada, es un equilibrio, esto es gobernar, ¿no? Es un equilibrio muy delicado en el cual vos tenés que buscar el mejor momento posible para tomar una decisión. Nosotros la vemos más sobre el último trimestre más que antes. Bien, y veo que nombraste varias veces la conferencia del 28 de junio. Hubo un 28J, como aquel 28D de hace algunos años. Muchos preguntaron lo mismo. Yo creo que la conferencia del 28 de junio lo que tuvo fue la expectativa. Tuvo mucha expectativa, todos creían que iba a hablar de algo y habló de otra cosa totalmente distinta. Es más, habló de algo que en una conferencia al público en general no le sumaba, porque la verdad es que el gran tema es que no han entendido qué es lo que decían, la gente que no está en el mercado como nosotros no Claro. entiende qué es lo que pasó, y en los del mercado nos quedamos diciendo, ok, a nivel agregado lo mismo, no nos ha cambiado gran cosa, es un tema contable, sí, liberaste la tasa, pero todo el mundo estaba esperando otra cosa. Entonces nada, va a quedar un poco recordada, no como la del 28 del gobierno de la era de Macri, pero sí como una conferencia en la cual no hubo mayores precisiones y la expectativa cayó. Bueno, esperemos que no sea así. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes dos, hasta luego. Que tengan un buen día. Juan Manuel Trufa, economista de la consultora Outlier, haciendo algunas puntualizaciones interesantes sobre lo que trae este nuevo plan monetario, pero sobre todo, Mariano, explicando lo lejos que estamos todavía de salir del cepo. Totalmente, en el gobierno reconocen por lo bajo que la conferencia, que no le fue bien, evidentemente, que no la deberían haber hecho la conferencia esa del viernes, que a partir de ahí fue que empezó a subir otra vez el dólar y en el mercado